¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará? Gálatas 6:7. Esto es la Biblia en su contexto. Antes de continuar, te invito a suscribirte para llegar a más. Continuamos. Para comenzar, debemos de saber que la carta fue escrita por el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, en la actual Turquía central. Su propósito principal era corregir el error de los judaizantes, quienes enseñaban que los cristianos debían cumplir la ley de Moisés para ser salvos. Pablo insiste en que la salvación es por la gracia mediante la fe en Cristo, no por las obras de la ley, según Gálatas 2:16. En todo el capítulo 6, Pablo habla temas como restaurar al hermano caído con mansedumbre, llevar las cargas unos de otros, no compararse con otros, sino examinarse a sí mismo, compartir bienes materiales con quien enseña la palabra. Habla de la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Hacer el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. La metáfora de la siembra y la cosecha es central en este versículo. En la agricultura, lo que se siembra determina lo que se cosecha. Este principio se aplica a las acciones humanas. Las decisiones y comportamientos de una persona tendrán consecuencias. En el contexto de la carta, Pablo está instando a los creyentes a vivir de acuerdo con el Espíritu y no según la carne. La pregunta es, ¿a qué siembra se refiere Pablo? Pablo en el contexto inmediato dice lo siguiente: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8. La siembra es una figura espiritual y moral que Pablo usa para ilustrar la naturaleza caída del hombre y las acciones y decisiones del creyente. No se trata de agricultura literal, sino de la manera en que cada persona invierte su vida, pensamientos, recursos, tiempo y conducta. En este pasaje hay dos tipos de siembra. Número 1. El sembrar para la carne. Significa vivir conforme a los deseos pecaminosos, egoístas o materiales, como por ejemplo, vivir solo para el placer, la ambición, la envidia o el pecado. Estos deseos carnales son descritos por Pablo en Gálatas 5:19 al 21, cuyo resultado es corrupción, ruina espiritual y muerte, según Romanos 8:6-13. La carne en este pasaje no se refiere al cuerpo físico, sino a la naturaleza humana caída, es decir, la inclinación pecaminosa que se opone a Dios y al Espíritu Santo. Esto lo explica Pablo en el contexto anterior. Esto dijo Pablo: digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Gálatas 5:16-17. En otras palabras, Pablo da a entender a los gálatas que el sembrar para la carne es vivir buscando satisfacer los deseos pecaminosos, es guiarse por el egoísmo, la sensualidad, el orgullo o la vanagloria, como también el desatender la vida espiritual o el servicio a Dios. El resultado final de sembrar para la carne es la corrupción, decadencia moral y muerte espiritual. La otra gran pregunta es, ¿qué significa sembrar para el Espíritu? Sembrar para el Espíritu significa invertir tu vida, tus recursos y tus acciones en aquello que agrada al Espíritu Santo, en oposición a la carne. Es vivir en obediencia a la guía del Espíritu, produciendo el fruto espiritual en el carácter y las obras. Con respecto a esto, Pablo dijo lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Andar en el Espíritu pone en manifiesto sus frutos, esto dijo Pablo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23. Es evidente de que tanto como la carne como lo del Espíritu se oponen entre sí, y esto pasa a ser una guerra interna en el corazón del creyente. Por eso Pablo llama a los creyentes a andar en el Espíritu, lo cual es mejor. En conclusión, Pablo consuela a los hermanos de la iglesia de Galacia con las siguientes palabras: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:24-25. Esto quiere decir que el que anda en el Espíritu son dominado por él, debido a que han crucificado sus deseos carnales al momento de someterse a Cristo y a su voluntad. Si este estudio te resultó edificante, dale me gusta y comparte. Dios te bendiga.